Bienvenidos. Este es el capítulo o lección número 12 de nuestra suma conversación. Recorremos la vida, el pensamiento y algo de la obra más conocida, la obra principal de Santo Tomás de Aquino. Este trabajo se va dividiendo en volúmenes. El primer volumen contiene los primeros 5 capítulos, el segundo volumen los siguientes 5 capítulos hasta el número 10, así que nos encontramos avanzando en el tercer volumen. Y nuestro tema central en este tercer volumen es el significado de la teología. ¿Qué es hacer teología? ¿Cómo se relaciona con la ciencia, la filosofía? ¿Cómo se relaciona también con la Sagrada Escritura? En últimas, ¿por qué es necesario hacer teología? Este es el tipo de preguntas que Santo Tomás se hace en la cuestión primera de la Suma Teológica. Hoy vamos a ver un aspecto un poco sutil, un poco exigente del pensamiento de Santo Tomás. Vamos a examinar básicamente esta pregunta puesta en lenguaje contemporáneo. Nosotros decimos que la teología es el estudio de Dios, pero hay otras palabras que se escriben de modo semejante. Tenemos también la biología, que es el estudio de los seres vivos, o tenemos la entomología, que es el estudio de los insectos. Entonces cabe preguntarse, aunque suene irrespetuoso, ¿cuál es la diferencia entre estudiar a Dios y estudiar una planta o un insecto? La pregunta no se hace, en este caso, de un modo irrespetuoso. Hay algo muy profundo aquí. Sucede que el conocimiento parece darnos una suerte de poder sobre las cosas. Precisamente porque conocemos leyes de la naturaleza, podemos poner a esa naturaleza a que trabaje por nosotros. Se sabe que existe un fenómeno que se llama combustión. Se sabe que la presión del vapor puede mover cosas, puede mover, por ejemplo, un émbolo. Se sabe que se puede establecer un sistema de transmisión entre el movimiento del émbolo y una rueda, y ya ves lo que estamos dibujando. En nuestra mente ya tenemos el tren de vapor. El conocimiento, aquello que se sabe, otorga poder. Y ese poder resulta extraño, por decirlo menos, cuando hablamos de conocer a Dios. Estamos diciendo que queremos estudiar a Dios. ¿Y qué será estudiar o conocer a Dios? Es como entrar en Él, es como adueñarnos de sus secretos, es como preparar una casta de iniciados que tienen el poder de manipular lo religioso. ¿Qué es hacer teología? Estas preguntas adquieren un significado muy concreto cuando miramos la historia. Resulta que, por ejemplo, hay personas que han visto la teología simplemente como una especie de andamio, como un andamiaje de ideas que se soportan mutuamente, en las cuales algunas sirven de base o fundamento para las otras, como pasa en un andamio. En un andamio se supone que lo que está arriba va sostenido por lo que está abajo, y se puede tener ese mismo criterio con la teología. Se parte de unas cuantas afirmaciones dogmáticas que se supone que vienen de la fe o de la escritura, y se va construyendo de manera lógica,
y en cierto sentido deductivo, de manera deductiva, se va construyendo un andamiaje. A esto se le llama a veces, con un tono que yo creo que es justificadamente despectivo, se le llama teología de conclusiones. Vamos a derivar las conclusiones a partir de unas premisas. El proceso llega incluso a volverse casi mecánico. No se requiere demasiado talento y, lo que es más grave, tampoco parece que se requiera mucha fe. ¿Qué piensa Santo Tomás de esta manera de hacer teología? Pues, si lo miramos bien, de lo que se trata aquí es del problema del objeto de la teología. Es decir, ¿qué es lo que realmente estudiamos? Porque hay gente que dice que nosotros lo que estamos estudiando no es a Dios. Nosotros no estudiamos a Dios, sino nosotros estudiamos la revelación. Es decir, nuestro objeto propio de estudio, según eso, sería, por ejemplo, la Biblia, serían los textos de la Escritura. Ese sería el objeto propio de la teología. Pero si nosotros estamos simplemente moviéndonos en el ámbito de unos textos religiosos, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Es posible entonces que Dios y que la verdadera espiritualidad no tenga nada que ver con esa clase de gramática religiosa o de metafísica religiosa. Estamos moviéndonos en el ámbito de unos textos y de unas palabras, de unas frases, y suponemos que eso tiene algo que ver con Dios, pero quizás sí, quizás no. Para Santo Tomás, de lo que se trata definitivamente es de conocer a Dios. Pero Dios supera todo conocimiento. Entonces, ¿no estamos ante una empresa que desde el principio es imposible? ¿No deberíamos más bien cerrar todos los libros de teología y de paso las facultades de teología y dedicarnos más bien al misticismo, a la meditación o quizás al silencio? Quizás en el puro silencio se adora mejor el misterio. No revolver nuestras torpes e insuficientes palabras con la dignidad, con la perfección, con la santidad de Dios. Fíjate cuántas ideas distintas se han visto en el curso de la historia, desde aquellos que quieren renunciar a todo estudio, hasta otros que prácticamente creen que un computador debidamente adiestrado puede producir y producir conclusiones y conclusiones teológicas. ¿Dónde queda la idea de Santo Tomás en todo esto? Hay dos palabras que nos van a interesar mucho: la palabra sujeto y la palabra objeto. Pero estas palabras, como ya lo explicábamos la vez pasada en la lección anterior, estas palabras también tienen su historia. Nosotros miramos el término sujeto desde el punto de vista de un principio de acción. Por ejemplo, hablamos del sujeto y el predicado. Y lo que hemos aprendido, muchos por lo menos hemos aprendido en la escuela primaria, es que el sujeto es el que hace la acción y el predicado se refiere precisamente a esa acción. Según eso, un sujeto es un principio de acción. La palabra latina que se utiliza es la palabra subjectum. Y resulta que esa palabra, subjectum, vemos que tiene una raíz que indica lo que está abajo, como cuando se habla del subsuelo, subjectum. Entonces, la expresión subjectum no corresponde exactamente, o no corresponde en todos los casos, a lo que nosotros llamamos sujeto, por ejemplo, en gramática. En inglés se utiliza la palabra subject, y subject puede corresponder
a lo que en español llamamos sujeto, pero también puede ser lo que se está estudiando o lo que se va a estudiar. Por ejemplo, se puede decir que el subject matter de algo es algo así como el asunto, lo que se está tratando, el contenido que se va a dar. Las asignaturas o materias que estudian las personas en la universidad, por ejemplo, se pueden muy bien llamar subjects. En el caso de Tomás tenemos esta expresión, y esta expresión lo que indica es algo así como lo que subyace. Esa idea nos puede servir. Subjectum es lo que subyace. Como la realidad que no es inmediatamente aparente, pero subyace y es responsable de aquello que sí aparece. Eso sería el subjectum. Y Santo Tomás se va a preguntar, por ejemplo, cuál es el subjectum de la teología, que es como decir, preguntarse, ¿cuál es la realidad última? ¿Qué es lo que estamos estudiando cuando estudiamos teología? Pero la respuesta de Tomás va a ser sorprendente y volveremos sobre ella más de una vez. La respuesta de Tomás es que el subjectum de la teología es Dios mismo. Es decir, nosotros no estamos estudiando simplemente frases, ideas, textos, opiniones, escuelas de pensamiento. La realidad subyacente a la que queremos aproximarnos con nuestra inteligencia es Dios. Dios es el sujeto de la teología. Pero esto también tiene una importancia, y es que esa realidad, por supuesto, nos desborda, y entonces resulta que lo que nosotros conocemos de Dios es nuestra teología, pero entonces nuestra teología es solamente aproximada. Y nuestra teología aproximada es un acercamiento, es un esbozo, es un barrunto de la verdadera teología, que sería el conocimiento pleno de esa realidad, la realidad que subyace. Y en este sentido también, Dios es el subjectum de la teología, porque, por decirlo de un modo coloquial, Dios es el único teólogo. ¿Conoces alguna empresa? Conoce a Dios. El único que verdaderamente puede comprender y puede sondear el abismo de Dios es Dios mismo. Así que la frase, Dios es el sujeto de la teología, tiene por lo menos esas dos connotaciones. En primer lugar, que Dios es la realidad que subyace. Nosotros no queremos simplemente oír opiniones, declaraciones, tesis, razonamientos, textos, teorías. El teólogo humano, nosotros, hacemos nuestra teología con la aspiración, con el deseo de acercarnos a ese conocimiento pleno, a esa teología perfecta que solo Dios puede tener de sí mismo. Y en ese sentido también, ya aproximándonos a lo que quiere decir la palabra en nuestro idioma, Dios es el sujeto de la teología. Pero hay otra palabra que también es ilustrativa, es la palabra objectum. La palabra objectum, que por supuesto está en el origen de nuestra palabra objeto, es también de origen latino, claro, y literalmente lo que quiere decir es como lo que se encuentra frente a o lo que está arrojado frente a. Entonces podemos preguntarnos si Dios es objeto de la teología.
Algo así como el insecto puesto en la placa del microscopio es el objeto que se estudia. Y ya sabemos lo que va a ser la respuesta de Tomás. Pues lo que va a decir Tomás es que Dios no puede ser, Dios no es objeto de la teología. Por lo menos, Dios no es objeto en el sentido usual de la palabra objeto. Y por eso hay que hacer una distinción con esta palabra. Y esta distinción es entre lo que se llama el objeto material y lo que se llama el objeto formal. Y esa distinción nos va a ayudar a descubrir qué es lo que hacemos cuando hacemos teología. ¿Qué quiere decir el objeto material? El objeto material, como su nombre lo indica, es aquello que puede ser aprehendido. Es aquello que puede ser agarrado, captado, capturado, dominado. Ese es el objeto material. Como el insecto que se pone en la placa del microscopio. Ese es un objeto material. Es lo que se tiene delante, objectum, lo que está puesto delante, lo que se pone delante de una capacidad cognoscitiva. Pero hay otra forma de hablar del objeto. Ese sería el que acabo de mencionar, sería el objectum materiale. Se dice así en latín. Pero el objectum materiale no es el único objectum, porque existe también el objectum formale, el objeto formal. ¿Y qué quiere decir el objeto formal? Podemos decir que el objeto formal alude al cómo, al proceso, al procedimiento. Yo creo que el ejemplo que da Tomás es ilustrativo. Supongamos que queremos estudiar lo que significa ver. Eso es lo que nosotros queremos dentro de este ejemplo. ¿Qué es ver? Queremos estudiar el sentido de la vista. Entonces, al analizar lo que sucede cuando vemos, obviamente tenemos que pensar que la vista no existe en el vacío, sino que la vista tiene objetos, que son los objetos vistos, los objetos que se ven. Siendo así las cosas, uno puede saber que la vista recorre distintos objetos materiales. La vista se puede detener en una manzana, en un arbusto, en un rostro, en una silla, en el firmamento. Son incontables los objetos materiales. Pero si yo estoy estudiando la vista, el sentido de la vista, yo no estoy estudiando el firmamento, ni estoy estudiando el arbusto, no estoy estudiando el rostro humano, ni estoy estudiando la manzana. Y sin embargo, en todas esas instancias, en todos esos momentos, estoy estudiando algo que tiene que ver con la vista. Entonces, ¿qué tienen en común todos esos elementos? Cuando yo busco lo que tienen en común objetos materiales diferentes, unificados por un mismo procedimiento, unificados por una misma operación, entonces ya no estoy buscando objeto material, sino que ya estoy buscando el objeto formal. Entonces me doy cuenta que yo no vería la manzana si fuera transparente, yo no vería el arbusto si fuera transparente, yo no vería las estrellas si ellas dejaran simplemente escapar toda su luz y fueran transparentes. Es decir, una estrella que no emitiera ninguna luz, una estrella que fuera como una bola gigantesca de cristal, yo no la podría ver. Entonces me doy cuenta que vemos las cosas
precisamente porque no son transparentes. ¿Y qué es lo contrario de ser transparente? Pues es tener un color, ser coloreado, tener color. Entonces me doy cuenta que para estudiar la vista, para estudiar el sentido de la vista, interesa ver lo que significa o comprender lo que significa el color. El color es clave en la vista. Me doy cuenta de eso. Porque me doy cuenta que en todas las instancias en donde hay algo que se ve, es evidente que hay algún tipo de color, incluyendo, por supuesto, los tonos de grises y colores que pueden ser extraños o que no tengan nombre. Eso no interesa, el nombre no interesa. Entonces, cuando yo digo que el sentido de la vista me lleva finalmente a descubrir la realidad, ser coloreado, estar coloreado, tener algún tipo de color, entonces descubro el objeto formal de la vista. Estudiar la vista no es estudiar manzanas ni arbustos. Estudiar la vista es estudiar un fenómeno, una realidad que caracteriza muchas instancias distintas de objetos materiales. Pero hay otro modo todavía de hablar del objeto formal, porque también descubro otra cosa que tienen en común. Me doy cuenta que el rostro que puedo ver, las estrellas que me saludan por la noche, la silla que contemplo a unos metros de mí, o la manzana o el arbusto, en todos esos casos hay algo y es una luz. Si no existiera luz, si no hubiera ningún tipo de luz, pues tampoco existiría ningún tipo de color. Entonces así llego a descubrir que el sentido de la vista tiene que ver con la luz y con el color. Y tiene que ver, por consiguiente, con aquel conocimiento que se deriva de la luz y del color. Pero fíjate a qué conclusión hemos llegado. Yo puedo tomar la manzana y ponerla sobre mi mano. Yo puedo agarrar la silla y levantarla. Teóricamente puedo imaginarme o puedo tener cierto conocimiento de esas bolas gigantescas termonucleares que son las estrellas. Los objetos materiales de algún modo son palpables. Pero el color, yo no puedo tener el color aquí sobre mi mano como tengo una manzana. Y sin embargo lo que estoy estudiando es el color. Yo no puedo agarrar la luz, yo no puedo meter la luz aquí y tenerla. La luz no es objeto material y sin embargo la luz es objeto formal en el sentido de la vista. Entonces dice Tomás que cuando nosotros queremos hacer teología, lo que nos interesa no es el objeto material, como si nosotros pudiéramos meter a Dios dentro de un microscopio, ese es un chiste, claro, o como si nosotros pudiéramos meter a Dios dentro de un sistema de categorías. Ya eso no es un chiste. O si nosotros pudiéramos meter a Dios dentro de un vocabulario suficientemente completo. Nosotros no podemos nunca encerrar a Dios como objeto material, pero Dios sí puede ser objeto formal. Especialmente la analogía con la luz es útil, porque la analogía con la luz nos hace ver que el principio de la vista, el principio del ver, se encuentra precisamente en la luz. Entonces dice Tomás que hacer teología es como descubrir lo que aprendemos del mundo, y el mundo es el mundo todo, el universo entero, en cuanto está iluminado por Dios, en cuanto hace referencia a Dios. Esto tiene que ver con lo que hemos comentado en otra oportunidad sobre los distintos sentidos de la expresión ratio. Y por eso Santo Tomás habla de la teología como conocimiento de Dios y de todo sub ratione Dei, bajo razón de Dios. Es decir, en cuanto está iluminado por la realidad divina. ¿Qué agrega
Dios? ¿Qué suma Dios a lo que yo puedo conocer, por ejemplo, de un árbol, o de una montaña, o de una acción, o de una persona? Hay algo que Dios agrega. Ese algo que Dios agrega, esa referencia a Dios, es lo que en latín se llama sub ratione Dei. Y en ese sentido, Dios viene a ser como objeto formal de la teología. Estas dos palabras, subjectum y objectum formale, nos ayudan a comprender un poco qué es lo que hacemos cuando hacemos teología. Nos aproximamos a una realidad que nos rebasa, una realidad que termina por descubrirnos algo, y es que solo Dios es teólogo. Eso por el lado del subjectum. Y por el lado del objectum, ¿qué aprendemos? Aprendemos que nosotros no apresamos a Dios como un objectum material, pero que ciertamente la realidad divina nos permite descubrir cuanto existe en una luz distinta. Y eso que descubrimos, eso también forma parte del quehacer teológico. Es una noción muy hermosa, muy completa y sobre todo profunda y fecunda. Yo doy gracias a Dios por un teólogo como Tomás de Aquino y le pido al Señor que de esos dones de sabiduría nos haga partícipes también a nosotros. Así sea. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Vamos iniciando la cuarta sección de esta suma conversación. En la tercera sección, que tuvo 5 capítulos, hablábamos sobre el quehacer de la teología. Y ahí es donde aparecen aquellas explicaciones sobre el objeto y el sujeto en teología. Pero hay que dar un paso más. Y ahora se trata de la existencia de Dios. Es el tema que aborda Santo Tomás en la cuestión segunda de la Suma Teológica. Nosotros sabemos que cada cuestión agrupa un conjunto de preguntas, y por eso ahora tenemos esa pregunta específica: si Dios existe. Hay tantos malos entendidos sobre el planteamiento de Santo Tomás que yo creo que es necesario primero despejar el terreno. Vamos a empezar diciendo qué es lo que Tomás no está haciendo. Por ejemplo, hubo un filósofo y matemático llamado Leibniz, y él habló de una nueva forma de conocimiento, la teodicea. Para Leibniz, la teodicea es el estudio racional de Dios. Algo así como aclarar qué es lo que la razón humana puede llegar a afirmar sobre Dios. Es un tratado que pertenece a la filosofía, porque se trata precisamente del uso de la razón. No hay un recurso a la Biblia, no hay un recurso al texto revelado. Es únicamente un análisis que la razón hace, y el conjunto de lo que la razón alcanza sobre Dios sería la teodicea. Pero eso no es lo que busca Santo Tomás cuando se pregunta por la existencia de Dios. No es el puro recurso a la razón, entre otras razones, porque a Tomás no le interesa que exista
un Dios. Lo que le interesa más bien es mostrar que lo que nosotros afirmamos de Dios, de nuestro Dios, y lo primero que afirmamos es que existe, que eso no entraña contradicción. Recordemos lo que ya se ha dicho sobre el papel de la razón en la teología. Tomás lo tiene muy claro. La razón no demuestra los contenidos, la razón los defiende, la razón los organiza. Algo así como el mesero que ofrece las viandas, pero ni las ha sembrado cuando se trata de vegetales, ni los ha preparado como lo hace el cocinero o el chef. La razón organiza, presenta, pero la razón no puede explicar el contenido de la teología. La razón defiende, y como el primer ataque que se puede hacer cuando se empieza a elaborar un discurso sobre nuestro Dios, el primer ataque es que ese Dios no existe. Entonces lo que está demostrando realmente Tomás es que la idea de la existencia de un Dios no es contradictoria. En este sentido, el propósito de Tomás es mucho más modesto que el de Leibniz, que vivió muchos siglos después, por supuesto. Mientras que Leibniz quiere llegar a todo lo que se quiere y se puede demostrar a partir de la razón, para Tomás, en cambio, lo que interesa es demostrar que el ataque que se hace a nuestra fe, diciendo que nuestro Dios no existe, ese ataque no se sostiene, porque racionalmente se puede demostrar que no hay contradicción en afirmar la existencia de nuestro Dios. Hasta ahí llega. Entonces, Tomás no está haciendo teodicea. De hecho, la razón humana no llega al Dios en el que nosotros creemos. Yo creo que esta afirmación es muy importante. La razón puede demostrar que no hay contradicción cuando nosotros afirmamos que nuestro Dios existe. Eso lo puede lograr la razón. Pero demostrar que el Dios en el que nosotros creemos es el que existe, eso no es lo que se propone Tomás, por lo menos no es lo que se propone en esta cuestión segunda de la primera parte de la Suma Teológica. Tampoco Tomás está demostrando que la razón puede llegar a afirmar lo que nosotros sabemos de Dios como si hubiera dos caminos diferentes para llegar al mismo punto. Nosotros sabemos, por ejemplo, por revelación, nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura, que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es que acaso eso se puede demostrar racionalmente? Y cuando decimos demostrar, utilizamos ese verbo en su sentido fuerte. Demostrar quiere decir llegar a una conclusión que es irrebatible, a una conclusión que es necesaria, que se sigue necesariamente, y ofrecer argumentos suficientes, argumentos que responden a todas las objeciones. ¿Está diciendo Tomás que la razón permite llegar a afirmar todo lo que nosotros sabemos sobre Dios? No. Simplemente, y otra vez lo repito, lo que está diciendo Tomás es que cuando nosotros creyentes, él se sitúa siempre en el punto de vista del creyente, cuando el creyente afirma algo sobre Dios, lo primero que se le puede criticar es que ese Dios no existe, y entonces lo primero que hace el creyente es demostrar racionalmente que no hay contradicción al afirmar que su Dios existe. Pero eso no significa que la razón pueda decir todo sobre quién es ese Dios. Finalmente aclaremos que Tomás
tampoco está haciendo una propuesta de evangelización o una propuesta pastoral o devocional. Demostrar la existencia de Dios es simplemente demostrar que cuando nosotros hablamos de Dios no hay contradicción desde el punto de vista racional. Pero eso, por supuesto, no es un llamado para orar. Eso, por supuesto, no es un modo de evangelizar. Tomás en ninguna parte dijo que cuando uno vaya a tierras de paganos o cuando uno entre en diálogo con un ateo, entonces utilice esta clase de argumentos. Estos argumentos no son para avanzar, estos argumentos son para resistir. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Para Koinonia Radio, el coro exclusivo de los sacerdotes, y dice así: Campana 2, asómate a la ventana, verás al niño Dios. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. ¡Feliz Navidad! ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 4 de enero, en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida, celebraremos la Epifanía del Señor con rosca de Reyes y celebraremos también el cumpleaños del Padre Jeff. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. 7 de la tarde con 44 minutos, temperatura ambiental 13 grados centígrados. En otro lugar nos va a decir Tomás, refiriéndose a la fortaleza, que la virtud de la fortaleza consiste, por una parte, en acometer, por ejemplo, acometer grandes empresas, acometer en la lucha, en la batalla,
Eso es parte de la fortaleza. Pero hay otra parte de la fortaleza que consiste en resistir, en perseverar, en no dejarse. Pues bien, cuando se habla de este estudio que hace Tomás sobre la existencia de Dios, realmente lo que él está diciendo es cómo resistir. Eso es lo que está planteando. La manera de resistir. Ese no es un camino de evangelización. A lo sumo, esta propuesta de Tomás se parece a lo que el Papa Benedicto ha llamado el atrio de los gentiles. Es decir, como un espacio de diálogo que ayuda a quitar prejuicios y que ayuda a preparar el lenguaje. Entonces hablemos un poco sobre lo que sí es. Ya hemos dicho lo que no es, entonces hablemos sobre lo que sí es. Este estudio de la existencia de Dios. Bueno, una cosa que sí es una formalización progresiva del lenguaje propiamente teológico. Es decir, a medida que se va estudiando este tipo de argumentos, pues se van descartando prejuicios, se van descartando opiniones que no corresponden con lo que nosotros realmente creemos. Por ejemplo, nosotros no estamos diciendo que Dios sea causa del mundo en el sentido en que un artesano es causa de su arte. Porque resulta que el escultor trabaja a partir de un material que ya tiene. En cambio, la manera como Dios es causa del mundo no es trabajando un material que ya existe, sino precisamente siendo causa, siendo origen último de todo el ser. No de una forma del ser, sino de todo el ser. Entonces, cuando se habla de causa, por ejemplo, cuando se habla de causa eficiente, es muy importante aclarar qué es lo que estamos diciendo. Porque aquí no estamos hablando de un Dios demiurgo, de un Dios artesano, sino estamos hablando de aquel que causa todo el ser. Este tipo de precisiones sirven para depurar el lenguaje y por consiguiente pueden servir de preparación remota para la fe. Pero una vez más decimos, la demostración de la existencia de Dios no es un manual de evangelización. La evangelización depende de otras cosas. Por ejemplo, la evangelización depende del testimonio. La evangelización depende del reconocimiento del pecado. Ese es el camino propio de la evangelización. El servicio que presta esta clase de análisis es más bien un servicio de resistencia y de preparación, pero preparación remota. Algunos llaman a esto los preámbulos de la fe. Los preámbulos de la fe no son la preparación inmediata para la fe, sino es simplemente el despejar el terreno, el quitar los prejuicios, el abrir un espacio, de manera que no vaya a ser el lenguaje de lo ridículo, no vaya a ser el lenguaje de la descalificación el que se tome la escena, sino que la discusión, el diálogo se pueda plantear en un nivel apropiado. Otra cosa que sí realiza Tomás es responder a las objeciones. Y esto es muy importante dentro de ese tratado. A la vez, responder a las objeciones que sirve para preparar el terreno en el no creyente, sirve para comprender mejor la hermosura de lo que se cree en el creyente. La respuesta a las objeciones hace que lo que se cree se pueda creer de una manera más gustosa, de una manera más deleitable.
Finalmente, este planteamiento que hace Tomás sirve para que nosotros descubramos de un modo todavía rudimentario, pero ya real, descubramos cómo se enlazan nuestros anhelos más profundos, anhelos de comprensión, anhelos de intelecto, cómo se enlazan esos anhelos más profundos que corresponden entonces a las preguntas más básicas, más raizales de la mente humana, cómo eso enlaza con la bondad de Dios que se hace presente en nuestras vidas y que aparece no como un capricho, no como un absurdo, no como un simple acto de voluntad, sino que aparece también como una respuesta a esa hambre profunda de verdad. Este aspecto de la propuesta de Tomás, indudablemente lo van a apreciar más aquellos que tengan una inclinación un poco más filosófica. Así como el enfermo se alegra de modo particular cuando encuentra un buen médico, así también el alumno se alegra de modo particular cuando encuentra un buen maestro. Y así también el que tiene una pregunta profunda, se alegra profundamente cuando encuentra una respuesta profunda. Hasta aquí el contexto de lo que nos plantea Tomás. El resumen es muy sencillo. No se trata de una evangelización, no se trata de un reemplazo de la Biblia, no se trata de explicar cómo es Dios, no se trata de un recurso a la devoción o a la espiritualidad. Lo que tenemos en esta cuestión segunda de Tomás es un planteamiento que muestra cómo creer en el Dios en el que creemos no es racionalmente contradictorio. Y eso nos ayuda a ver cómo las preguntas más íntimas de nuestra mente enlazan con las respuestas más profundas que trae la existencia misma de Dios. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Si inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor,